la unidad 2 diría, ¿no? La unidad 2 tiene dos capítulos, fundamentos estadísticos, y la unidad 2 es probabilidades. Me parece que eso no lo vamos a ver. Como yo les había dicho anteriormente, que la unidad 2 es probabilidades y es un poco complicado estar haciéndolo de manera virtual, ¿ya? Pero en realidad lo que más se utiliza en control de calidad es los fundamentos estadísticos. Los fundamentos estadísticos, ustedes ya han visto en la materia de estadística muchas de estas cosas, ¿no? Deberían haber visto todo. Pero aquí vamos a ir haciendo una revisión y después vamos a ir directamente a la parte práctica. En la parte práctica más o menos consiste en elaborar la tabla de frecuencia, calcular algunos parámetros como media, mediana, desviación estándar, coeficiente de variación y hacer un análisis, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Entonces, lo vamos a ver un poco rápido esta parte de teoría. La estadística es una ciencia. Ciencia significa que debemos estudiarla, que debemos demostrarla, que se tiene que repetir las cosas y tiene que dar los mismos resultados, ¿no? Por eso se llama verificable. Y es la base para realizar las investigaciones. En principio, la estadística se utilizaba de manera empírica, podríamos decir, ¿no? Donde se elaboraba un ordenamiento o una tabla o un estudio con un criterio, con algún criterio, por decirle, podría ser cronológico, podría ser de ingresos, podía ser también en aquella época de la Edad Media, lo utilizaban para ordenar a los señores feudales, dependiendo de la cantidad de tierra que tenían, de los aportes que hacían a los reinos, a la corona, como se decía en aquella época, y eso ya lo llamaban estadística. Y ahora todavía nosotros seguimos utilizando algunos términos similares. Y por eso decimos, esa es estadística, pero entre comillas, vulgar o simple, decimos. Porque, por ejemplo, nosotros ordenamos a los estudiantes que están aquí en la materia de control de calidad, los ordenamos por año de ingreso y ya podemos decir, estas son las estadísticas de los estudiantes de la materia de control de calidad. Algunos que les gusta el fútbol, por decirle, han escuchado la radio, termina el primer tiempo, dice, bueno, vamos a ver las estadísticas de este primer tiempo. Tal equipo pateó 5 veces al arco, 1 fue gol, 2 fueron desviados y 2 fueron atajados, por decirle. Y eso no tiene ningún criterio para hacer estadística como ciencia. Pero se lo utiliza esos términos. Entonces, y los que ven, por decirle, en los partidos de las eliminatorias,
En algunos momentos sale, por decir, un cuadrito en la parte izquierda abajo de la televisión, de la pantalla. Dice estadística de tal cosa. Tantos pases acertados, tantos pases errados, tantas veces tocó la pelota. Y sin embargo, si desde el punto de vista científico, eso no es estadística. Pero se lo utiliza de esa manera. Y se lo permite que se haga eso. Entonces, es por eso que se dice, cuando se va a hacer bajo algún criterio científico, se habla de estadística científica. Ok, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Desde el conocimiento de la civilización han existido formas sencillas de estadística, o vulgares, como decíamos. Pues ya se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en piedras, rocas, palos de madera, para contar el número de personas, contar los animales que habían, o otras ciertas cosas, instrumentos de trabajo, por decirlo. Y eso ya decían que era estadística. 3000 años, en el año 3000 antes de Cristo, los babilonios usaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola y los géneros vendidos o cambiados mediante el trueque. Entonces, esto podríamos decir que tiene un criterio más profundo, ¿no? Porque eran tablas, por decirlo. Los egipcios analizaban los datos de la población y la renta del país mucho antes de construirse las pirámides de Egipto, ¿no? En 1662 apareció el primer estudio estadístico. Entonces, a partir de aquí ya decimos, bueno, como antecedente hay otras cosas más, ¿no? Yo solamente he puesto esto para hacer una breve introducción de cómo es que inició la estadística. Entonces, podríamos decir que de 1666 se publicó un estudio titulado Observación de la mortalidad del nacido de Londres. Entonces, ya era, dice, un estudio estadístico. Entonces, ya es un uso de la estadística como ciencia. Y es por ello que la estadística como ciencia, por lo menos lo que más se encuentra en evidencia, documentación, era en área de salud. Por eso se creía en principio que la estadística científica, o también le llamaban estadística aplicada a la salud, le llamaban, era porque se estudiaba mucho. Porque recordemos que en aquellos años, por decirle, habían muchas pestes, epidemias, y no había remedios, medicinas, por decirle, como hay ahora, ¿no? Entonces, a ellos les interesaba mucho saber, por decirle, los que se enfermaban, los que fallecían, los que nacían. Entonces, básicamente la estadística científica se inició más, o se desarrolló, podríamos decir, más en el área de la salud. El desarrollo de la estadística se fundamenta científicamente a partir de los años 30, a raíz de los problemas planteados en la sociedad industrial por el desarrollo de otras ramas de la matemática. Entonces, dice, en los años 30, ya en 1930, dice, ya se utiliza en la industria, que es lo que a nosotros nos interesa, porque estamos viendo, somos estudiantes de ingeniería, en los años 30, en el tema de la industria. Pero todavía, y bueno, eso con el desarrollo de los matemáticos, de las matemáticas, perdón, porque en la matemática se utilizaba, ya se estaban utilizando algunos términos de probabilidades. Entonces, esas fórmulas se adaptaron a la estadística y se utilizaron, y los modelos bajo ciertos supuestos funcionaban muy bien. Bueno, y fíjense, como dice en la biología, en la medicina todavía se siguió utilizando. Luego aparece la informática, y ahí sí ya la estadística
podemos decir, alcanza su apogeo porque se simplifican muchos de los métodos de muestreo. Por decirle, cuando en los años cerca de los 90, por decirle, cuando yo estudié estadística, para verla, el número de muestras utilizábamos tablas, por decirlo. Para calcular, por decirle, había muchos gráficos, por decirle, para explicar la estadística, ¿no? Entonces, y fíjese, estoy hablando del año 90. Entonces, estamos hablando de 30 y pocos años. Entonces, a partir de ahí, ya se han dejado de utilizar las tablas que todavía existen. Nosotros vamos a ver cómo calculamos la muestra a través de una fórmula. Y si ustedes agarran un libro de estadística un poco antiguo, van a ver que en la parte de atrás dice tabla para determinar el tamaño de una muestra. Y si ustedes calculan con la fórmula que yo les voy a mostrar y la tabla, van a ver que son semejantes. Entonces, se dice que el estudio de la estadística, con el desarrollo de la matemática y el aparecimiento de la informática, se simplificó y fue por ello que se desarrolló más rápidamente. La estadística se ocupa de reunir, organizar y de reunir datos, ¿no? Entonces nosotros hacemos una encuesta y tenemos toda esa información. Pero si esa información es muy grande, entonces todos esos datos que hemos recolectado no los vamos a entender. Entonces, o va a ser complicado entenderlo. Entonces, para ello tenemos que organizarlo. Por decirle, vamos a organizarlo primero los que son hombres y los que son mujeres, por decirle, ¿no? Después, por favor, apague su micrófono. ¿Me lo estás escuchando? A ver, bájalo, caramba. Bájate. Berenice Poma, compañera, por favor, apague su micrófono. Lo siento. ¿Ya? Bueno. Entonces, si la población es muy grande, entonces nosotros tenemos que reunirlo y organizarlo. Ese de repente es uno de los temas más complicados que necesita. Bueno, no es que sea difícil, ¿no? Lo que me refiero es que tener algunos criterios para desarrollar de qué manera vamos a organizar la información recolectada. Repito, no es que sea difícil, sino que existen diferentes formas. Lo que tenemos que ver es cuál es la forma que más adapta o que mejor vamos a comprender esa información. Por decirle, nosotros vamos a recolectar información de los estudiantes de la población de Cotoca y vamos a ver, por decirle, quiénes estudian. Bueno, y queremos saber la información de los estudiantes de Cotoca, por decirlo. Entonces, decimos, bueno, vamos a encuestar a los estudiantes de Cotoca y recolectamos la información. Pero nosotros tenemos que ver una manera de organizarla, porque vamos a encuestar a todos los estudiantes de la población de Cotoca y va a ser muy amplia. Entonces nosotros podemos utilizar, dice, ¿para qué queremos nosotros saber eso? Nosotros decimos, nosotros queremos saber para ver el grado de alfabetización. Entonces nosotros decimos lo que vamos a hacer una encuesta a los estudiantes de secundaria. Porque si decimos de primaria, de repente un estudiante de primero de primaria sabe leer y escribir, pero eso no significa que sea alfabeto, sino que es analfabeto todavía. Porque saber leer y escribir no significa que ya esté alfabetizado.
cuando él entiende lo que lee y lo que escribe, ahí sí ya es un alfabetizado. Entonces, si nosotros vamos a encuestar a los que estudian en la universidad de los estudiantes, entonces no tiene sentido porque ahí va a salir que todos han sido alfabetizados. Entonces, por decirle, ¿no? Queremos saber, por decirle, cómo es el nivel nutricional de los estudiantes. Pero el nivel nutricional se ve, por decirle, en los niños. ¿Para qué se interesa el nivel nutricional en los estudiantes? Porque es un niño que es desnutrido, un niño que no se alimenta bien, entonces tiene dificultades para poder entender y aprender. Entonces, lo que se hace el estudio va a ser en los estudiantes de primaria. Entonces, esos son criterios, por eso. Entonces, eso de repente es un poco la dificultad que hay en ver cuál es el mejor criterio. Nosotros no vamos a pretender salir especialistas en ese tema. Para eso hay una carrera de estadística donde ellos aprenden en profundidad todas esas cosas. De la misma manera, por decirle nosotros, cuando hay un proceso productivo, nosotros tenemos cuál es el criterio que nosotros vamos a utilizar para saber si una pieza es buena o una pieza es mala. Por decirle, puede ser el peso, puede ser el diámetro, puede ser el tamaño. Entonces nosotros tenemos que saber también cuál es lo mejor. Ya vamos a ver cuando hablamos de muestras, pero por decirle, hay algunas guías que nos ayudan, ¿no? Dice que tenemos que ver aquella que, si por decirle es una tuerca, no vamos a ver el color, no nos va a interesar el material. Lo que nos va a interesar, por decirle, es que cuando venga el perno, sí, la rosca ingrese bien y aparte bien, por decirlo. Si está muy grande, no entra. Si está muy chica, no ajusta. Entonces ahí, por decirle, va a ser el diámetro de la, de la, de la, de la tuerca, por decirlo. Entonces, esos son criterios que también en la producción, los ingenieros de producción son los que tienen mayor conocimiento. Entonces, como le digo, dependiendo del área, esa es una de las dificultades. Porque después es básicamente utilizar la fórmula, ¿no? Entonces hay que organizar, y cuando nosotros tenemos organizado, entonces es más fácil analizarlo. Y cuando nosotros los analizamos, sacamos conclusiones y con esas conclusiones tomamos decisiones. Entonces, porque la estadística no es por decir voy a hacer un trabajo donde utilizo la estadística. No, no es tenemos que colocar la estadística por decir, sino que tenemos que utilizar la estadística cuando tenemos que hacer un análisis, un estudio para el cual, de acuerdo a los resultados, nosotros tenemos que tomar decisiones. Por eso es que las tesis siempre se plantea un problema, se hace un estudio experimental y para ver si nosotros resolvemos o no resolvemos el problema. En nuestros días la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir con exactitud los valores de datos económicos, por decirle, la inflación, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución de la inflación? ¿Cuáles son los productos que más inciden en la inflación? El tipo de cambio, por decirle, ahora estamos hablando mucho que hay un déficit fiscal, el Estado está gastando más de lo que tiene, entonces ahí se adiciona perfectamente la estadística. En la política, por decirlo, ¿cuáles son los que tienen mayor preferencia? ¿En qué sectores un determinado partido tiene mayor adherentes, etcétera, ¿no? En el tema social, por decirle, hay algunas regiones que son más vulnerables, de mayores pobreza, y realizamos estudios de cómo ayudar a esos lugares a aplicar algunos programas sociales para disminuir la pobreza, por decirlo. Psicológico, biológico, físico, por decirlo. En el tema físico, por ejemplo, en el campo deportivo también se ve mucho, hay mucho
jugadores en el tema de fútbol, por decirlo, que se rompen los ligamentos. En el tema de básquet, mucho es el tema de los tobillos, por decirlo, ¿no? Entonces se hacen estudios para ver qué tipo de ejercicios se tienen que realizar los jugadores en su entrenamiento para fortalecer esos lugares y con ello evitar ese tipo de problemas. Entonces, como ven, es muy amplio. En todas las ciencias nosotros podemos utilizar. El trabajo del experto estadístico, esto es importante. El trabajo del experto estadístico no consiste ya solo en reunir, agrupar, organizar, tabular los datos, sino más bien en interpretar esa información, entender esa información que nos ha proporcionado para tomar decisiones. Entonces, todo ese tema de muestreo, de tomar datos, de reunirlo, de agruparlo, eso lo hacen técnicos o hay programas estadísticos, el SPSS, por decirlo, es un software muy completo estadístico. Yo, por decirle, hice 2 cursos, imagínense, 2 cursos he hecho y porque es mucho, tiene bastantes variables. O sea, está ahí, se puede hacer de todo y hasta lo que uno no sabe ahí. Pero, por decirle, para mí fue un poco complicado cuando estaba analizando los datos de mi maestría, de la tesis de mi maestría. Entonces, lo mejor que hice fue de ahí de humanidades, contraté a un joven, un estudiante de comunicación que manejaba muy bien ese programa. Él me tabulaba todos los datos y ya yo con los resultados que ese programa me generaba, yo tomaba decisiones. Era porque yo lo que quería era tomar decisiones para resolver el problema que yo me había planteado. Entonces, ahí existe, como le digo, hay ese programa SPSS y no es que sea difícil, sino que es como el Excel, por decirlo. El Excel, nosotros conocemos la planilla, pero tiene infinidad de cosas y tiene también una parte estadística. Ustedes ingresan ahí a números y dice estadística, por decirlo, y ahí le da gran información. Entonces, no es solamente saber manejar el Excel para decir soy experto en estadística. Lo mismo ha pasado aquí con nosotros, los profesores de la Gabriel. Dicen los profesores de la Gabriel, el 90% saben dar clases virtuales. Mentira, no sabemos dar clases virtuales. Esto que estamos haciendo ahora solamente es utilizar una plataforma, utilizar un programa eh, para como videollamada, pues, mediante el Zoom, y yo estoy leyendo lo que he hecho y ustedes lo están viendo, nada más. Y eso no es ser experto en clases virtuales. Para ser experto en clases virtuales, nosotros tendríamos que estar utilizando una plataforma, por decirle esa plataforma Moodle de la universidad, o esa Classroom, y tendríamos que estar interaccionando. Cuando se interactúa, yo le voy pasando información y los estudiantes me van resolviendo problemas. Por decirle, yo les paso este material, ustedes lo leen, termina esto, ahí mismo en la plataforma hay un examen. Si ustedes lo toman el examen, ya les salen las respuestas, y si ya les saben las respuestas y usted quiere seguir, quiere adelantar, ya comienza con el tema 2. Pero si se aplazó en el examen tema 1, no puede pasar al tema 2, tiene que pasar al tema 1. Esas son las clases virtuales. Esto que estamos haciendo aquí es solamente utilizar la herramienta Zoom para poder contactarnos entre nosotros. Ok, entonces yo diría el 90% de los profesores de la Gabriel no sabe dar clases virtuales. Me incluyo. Sé algo, pero no soy experto. Y si hiciéramos eso, ustedes los estudiantes iban a gritar porque la clase virtual
significa mucho trabajo de investigación para los estudiantes. El 80% del aprendizaje lo realizan los propios estudiantes a través de investigaciones propias. El desarrollo de la teoría de las probabilidades también ha aumentado el alcance de las aplicaciones de la estadística. Por eso, primero la estadística y después la probabilidad. Muchos conjuntos de datos se pueden aproximar con gran exactitud. No estoy diciendo que van a ser exactos, dice. Porque si decimos que son exactos, entonces no necesitamos utilizar la estadística. ¿Por qué significa esto? Si nosotros tenemos una máquina que siempre produce el 100% de los productos, bueno, entonces ahí no se puede utilizar la estadística. La estadística se utiliza cuando hay una cierta cantidad de productos malos y a nosotros nos interesa saber cómo disminuimos esa cantidad, dónde es de que se produce esos productos malos, cuándo se generan, cada cuánto tiempo se produce. Entonces, para llegar a tener mayor exactitud, pero no hay procedimiento perfecto. Fíjense el tema de las vacunas. Todas las vacunas tienen una eficiencia, ¿no? Uno dice 90, otro 65, etc. Pero no hay ninguna que diga 100%. Entonces, por eso que toda esa información, cuando dice que ahora va a haber una tercera dosis, ¿de dónde ha sacado eso? Porque a través de estudios estadísticos han visto que los que ya se han vacunado 2 veces, algunos también se han contagiado y comienzan a hacer estudios estadísticos para saber. Entonces, todo basado en la estadística. La probabilidad es útil para comprobar la fiabilidad. Entonces, ¿para qué se utiliza la probabilidad? Para ver si ese estudio estadístico, qué confianza tiene o qué margen de error tiene. Entonces, ¿para qué la probabilidad? Para ver la fiabilidad o la confianza de los datos estadísticos calculados. Objetivo de la estadística. El objetivo fundamental de la estadística es obtener conclusiones de la investigación. Empírica dice investigación práctica, eso significa empírica, usando modelos matemáticos. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 árboles, por decirles, tenemos ciertos árboles en una propiedad, o tenemos 2 vacas, por decirle, de la misma raza, y una produce más leche que otra, por decirlo. Nosotros queremos ver por qué una produce más leche que la otra. Entonces las ponen separadas en condiciones iguales, le dan la misma alimentación y comienzan a estudiar, por decirlo, ¿no? Y después eso se llama empírica, porque yo estoy desarrollando el modelo. Cada cuánto tiempo van a comer, que si las voy a bañar, etcétera, etcétera. ¿Qué vitaminas les voy a colocar, ¿no? Y después utilizamos fórmulas y nosotros ya podemos, si la hipótesis es verdadera, es que nosotros hemos descubierto cuál es la causa de que una vaca produzca más leche que otra. Si no conseguimos determinar, decimos que la hipótesis es nula. A partir de los datos reales se construye un modelo que se confronta con estos datos por medio de la estadística, ¿no? Entonces esos datos reales son la encuesta que yo estoy haciendo, ¿no? Los datos, las muestras que yo estoy tomando, entonces son reales. Yo no me estoy inventando eso, porque más bien al contrario, yo parto de datos reales y después saco conclusiones o generales. Entonces eso es la estadística inductiva. Y si yo tengo información general, lo llevo a un caso particular, ahí estoy hablando de la estadística descriptiva, que es lo que vamos a ver ahora. Por eso es necesario para toda ciencia que requiere análisis de datos y diseño de experimentos. Nosotros solamente vamos a hacer análisis de datos, no diseño de experimentos, que es un poco más complejo. Definición de estadística. Hay diferentes definiciones de estadística. Lo importante es ver qué áreas comprende. Primero, es una ciencia, ¿no? Ya vimos que se estudia, ¿no? Se tiene que comprobar. Que proporciona un conjunto de métodos que se utilizan para, dice, recoger información, ¿no?
Primero ustedes vayan pensando de repente con otros nombres, recoger, recolectar, tomar muestra, ¿no? Después tienen, acuérdense de, por decirle que hablamos de Cotoca, entonces van a ir a recolectar información, ¿no? Sobre los niños, cuánto pesan, cuánto miden, por decirlo. Después hay que resumir esa información. De repente cuando recolectamos la información, ahí aparece que hay un niño que pesa 70 kilos. Entonces sabemos que un niño de 6 años no puede pesar 70 kilos. Entonces, esa información está equivocada. Alguien se equivocó y encuestó a una persona mayor de edad. Entonces la resumimos. Después la clasificamos, decimos, vamos a estudiar entre los que pesan 20 y los que pesan 30 kilos. ¿Cuántos son? Los que pesan entre 30 y 40, entonces es una manera de clasificarla, ¿no? Luego que clasificamos, vamos a analizarla. Puede ser a través de cuántas veces se repite, de la frecuencia absoluta. Puede ser a través, interpretar a través de la media, de la mediana. O también puede ser a través de cuadros, ¿no? Puede ser a través de un histograma, a través de un polígono de frecuencia, como que nosotros podemos presentarla, ¿no? Entonces, recolectar, resumir, clasificar, analizar e interpretar. Este es el método estadístico. Ramas de la estadística. La estadística en general se divide en dos tipos de estadísticas. Estadística descriptiva e estadística inductiva o también llamada inferencial. Algunos dicen que en realidad se divide en tres: estadísticas descriptiva, inductiva y aplicada, dice, ¿no? Porque es aplicada, está relacionada a la salud, pero no es cierto. Porque la estadística aplicada, todas las fórmulas que utilizan, son de la estadística descriptiva. Entonces, son dos. Entonces, fíjense, estadística descriptiva, acuérdense, descriptiva viene de descripción. ¿Cómo yo puedo describir a una persona? Observándola, por decir. Esa persona es cabello negro, cabello rubio, es alta, es baja, es gorda, es flaca, es hombre, es mujer. Entonces, la estadística descriptiva dice, la función de la estadística descriptiva se enfoca en la presentación y clasificación de los datos obtenidos de la población que se analiza. Un ejemplo clásico y típico de la estadística descriptiva es el censo que se realiza, que se debe realizar en todos los países cada día. Entonces, ahí ese día, por decirle, no se sale, nadie sale a las calles. Pasan encuestadores por todas las casas y comienzan a hacer preguntas de todo tipo. ¿Cuántos hijos viven acá? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuál es la edad de cada uno de ellos? ¿Van a la escuela? ¿No van? ¿En qué curso están? ¿Qué colegio público, privada, de convenio? ¿La casa es propia, alquilada, en anticrético? ¿Tienen todos quienes trabajan? ¿Hace cuánto tiempo que están en ese trabajo? Por decirle, los ingresos están entre tanto y tanto, tienen planes de salud, en el trabajo están afiliados a la caja, todo, le preguntan de todo. Entonces, esa es una descripción general, por eso el censo es el ejemplo clásico, decimos, de la estadística descriptiva, porque se obtiene información bien detallada de todos los habitantes de Bolivia. Y fíjense, ¿no? El proceso se relaciona con los métodos y técnicas de recopilación. Entonces recopilan toda la información. Después hay que organizarla. Entonces, ¿qué hace una vez elaboran el censo? Entonces, los del censo organizan la información y dicen, ¿no? Todo lo que hemos visto, si los habitantes tienen seguro de salud o no tienen seguro de salud, todo lo que es salud lo mandan al Ministerio de Salud. Sí, dice que no más clase porque por mi barrio solamente hay colegio secundario, entonces esto lo mandan al Ministerio de Educación y el colegio después de Educación
Se hace un análisis, en esa zona entonces tenemos que poner una escuela primaria, por decirlo, ¿no? Después lo que habla, por decirle, de si tiene servicio sanitario, si tiene alcantarillado, ¿en qué zona? Entonces, ¿esta casa tiene alcantarillado? Sí, no. ¿Tiene instalaciones de gas? No. Entonces, después esa información, la de gas, la envían al Ministerio de Energía y después ya saben que en cuáles son las zonas que tienen instalaciones de gas y no tienen instalaciones de gas. Entonces, la estadística descriptiva va de lo general a lo particular. Comenzamos diciendo que pasan por las casas y recogen toda la información. Y esa información la organizan y la pasan a cada uno de los ministerios y cada uno de los ministerios realiza sus propios programas para resolver los problemas que nos ha dicho el censo. Entonces, en la organización de análisis inicial de los datos recogidos, extracción de conclusiones y después, con esos datos que se han recogido, tengo conclusiones. Los objetivos de la estadística descriptiva son los que se abordan en las primeras dos fases, estas dos fases, es decir, su misión es ordenar, describir y sintetizar esta información. Este proceso será necesario establecer medidas cuantitativas. Tiene que ser datos numéricos. La realización de gráficos también forma parte de la estadística descriptiva para proporcionar de manera visual la presentación, resumen de un problema, ¿no? Entonces, la descriptiva va de lo general a lo particular. Esa la utilizan más las ciencias sociales, los economistas, los sociólogos, los, eh, los planificadores, porque ellos es a nivel grande, ¿no? Imagínense, y nosotros en ingeniería estudiamos la estadística inferencial o estadística inductiva. ¿Por qué no utilizamos la estadística descriptiva? Imagínense que nosotros vamos a ir a hacer un estudio estadístico en la Coca-Cola. Y si utilizamos la estadística descriptiva, significa que tenemos que tomar muestras, tenemos que analizar todas las botellas de gaseosa de la Coca-Cola. ¿Qué cantidad de gente tenemos que estar contratando solamente para realizar un análisis de cada botella? Entonces, nosotros no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros si queremos ir a Coca-Cola? Nosotros tomamos ciertas muestras, por decirle, tomar 100 botellas, y de esas 100 botellas decimos que 2 salieron mal. La tapa no tapó bien, por eso. Entonces decimos que el 2% de las gaseosas de Coca-Cola no tapa bien. Entonces, si nosotros decimos de una muestra, decimos que el 2% de las botellas no tapan bien, vamos a suponer que al día se fabrican 20,000. Entonces decimos, si de la muestra me ha dicho que son el 2%, entonces de las 20,000 significa que 400 botellas no cierran bien. Entonces, de una muestra pequeña, nosotros generalizamos. A través de esas 100 gaseosas, y decimos que 2 no tapan bien, nosotros generalizamos con toda la producción. Se producen 20,000, entonces nosotros, de las 20,000 botellas que se producen, el 2% no tapan bien. Entonces vamos de lo particular a lo general. Repito, en resumen, la descriptiva va de lo general porque estamos todos y de ahí, después de un ordenamiento, sacamos conclusiones particulares. Lo que es de salud, lo que es de educación, lo que es de energía, lo vamos haciendo en distintas áreas. La estadística inductiva, o llamada inferencial, que es la que lo vemos los ingenieros, parte de lo particular a través de muestras y lo generalizamos. Entonces, esta explicación de la estadística busca plantear y resolver problemas específicos. Entonces, yo quiero ver cómo disminuir ese 2% de las botellas que no cierran bien.
Otra manera de describirla dice la técnico-metodología mediante la cual es posible realizar una estimación. Entonces decimos ese 2% y después al otro día yo también hice de nuevo y me dice que 1,5%. Entonces al final 2 o 1,5. Entonces nosotros ahí calculamos un margen de error. Fíjense, la inferencia estadística o estadística inferencial se ocupa de estudiar los métodos necesarios para extraer, inferir conclusiones válidas sobre una población o sobre una muestra. Los métodos utilizados en la estadística inferencial dependen de la información previa que se tenga, o sea, de la muestra. Cuando se conoce la forma de la distribución de las probabilidades, nosotros podemos calcular algunos parámetros. Por decirlo, los parámetros son la media, mediana, moda. Ejemplo, dice, clasifique cada una de las siguientes afirmaciones si corresponden a la estadística descriptiva o la inferencia estadística. A ver, yo les pregunto a ustedes, presten atención. Ustedes me van a responder. Dice, durante la gestión pasada, el puntaje promedio del examen de admisiones de los jóvenes estudiantes fue de 71 puntos en la Universidad Gabriel Redondo. Entonces me está diciendo que para poder ingresar, el promedio de los estudiantes que ingresaron fue de 71 puntos. Entonces, esa afirmación es extraída de la estadística descriptiva o de la estadística inferencial. ¿Descriptiva? Descriptiva, ¿Por qué? porque Porque está diciendo, no, perdón. A ver, pues, uno responde, a ver, primero la dama. ¿Por qué? porque está extrayendo datos, digamos, ¿no? Está recopilando datos. O sea, claro, miren, para poder saber eso, ¿qué es lo que yo he tenido que hacer? He tenido que ir al CPD y ver, digo, muéstreme todos los estudiantes que han ingresado y veamos cuál ha sido la nota mínima. Entonces nosotros hemos ido y hemos descrito toda la información, nos las han pasado y con eso nosotros decimos que ha sido 71. Entonces ha sido de lo general a lo particular. ¿Cómo se llama usted la que respondió? Fátima Vargas. Muy bien, Fátima. Ustedes saben que siempre hay un de participación. Ok, veamos la siguiente. Probablemente en la siguiente prueba de admisión a un cargo para el área de venta, llegarán aproximadamente 85 postulantes. Entonces dice que hay una empresa que saca un aviso en el periódico y le dice que necesitan personal y las otras veces que han puesto ese aviso han venido aproximadamente entre 80 y 90. Entonces van a sacar de nuevo y dice, ¿cuánto? Y alguien le pregunta, ¿cuántos crees que van a venir? Dice 85. Aproximadamente unos 85 van a venir. Dice. ¿Eso viene de la inductiva o descriptiva? Inductiva. ¿Por qué? A ver, José Porque está Carlos, induyendo, ¿no? que va a venir un rango determinado de personas a pedir el puesto de trabajo, digamos. No tiene un dato exacto de quiénes van a venir. Bueno, a ver, está correcto, es inductiva. Para reconocer si es descriptiva o inductiva, siempre que dice probablemente, porque me está diciendo de algo que yo no sé, ¿no? Porque en el censo hemos visto que todo se describe y después van cosas particulares. Esa es la descriptiva. En el caso de ley inductiva, yo tengo que probablemente más o menos establecer, ¿no? De lo que ya pasó,
yo más o menos puedo decir qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ese es de la inductiva. ¿Cuál era tu nombre? José Carlos Muchairo Nova. Dice, la compañía ERM predijo que sería el ganador de una elección presidencial después de conocer los resultados de la votación de 25 mesas de sufragio de un total de 1.500. Entonces, una compañía dijo que el presidente iba a ser tal candidato porque sacó los resultados de 25 mesas, que ya habían sido los primeros que se habían salido, y en esas 25 mesas él había ganado el candidato A. Ahora él dice, son 1.500 mesas, pero por esas 25 mesas, él dice que el que va a ganar la elección es ese candidato A. ¿Qué estadística utilizaron? ¿Entendieron qué es lo que dice acá? Dice que hay una elección donde son 1.500 mesas, ánforas. Y alguien va y saca los resultados que salieron de 25 mesas, y en esas 25 mesas el candidato A ganó. Entonces, en las 25 mesas. Pero él dice que por esas 25 mesas, él dice que el ganador en general va a ser el candidato a pesar que son 1.500 mesas. Pero solamente con esas 25 mesas que él revisó, ya saca esa conclusión. Eso también es la estadística inductiva, porque la estadística inductiva, siempre que hablamos de muestra, aquí hemos sacado muestras de 25 mesas, y con eso generalizamos. Nosotros hemos dicho, la inductiva, de una muestra generalizamos. Y lo dije de Coca-Cola. Solamente se sacaron 100 botellas y se dijo que de esas 100 botellas, 2 se derraman más. Entonces nosotros generalizamos y dijimos, de las 20.000 botellas que se fabrican en el día, el 2% están mal. De una muestra generalizó. Entonces siempre cuando de una muestra generalizamos a toda la población, eso se trata de estadística inductiva. Ok. Población y muestra. La palabra población tiene varios significados. El uso común se refiere a las personas que viven en una región, una localidad, Porongo, Montero, Guano. Pero el concepto de población en estadística es algo más que eso. Cuando nosotros hablamos, hay población finita y población infinita. Nosotros vamos a ver cosas finitas. Entonces, ¿cuántos peces hay en el río? No, volvemos a decir ahí que no hay nada, ¿no? Pero por decirle, en el río Pilcomayo. Entonces es difícil contar, ¿no? Porque son muchos. Nosotros, la Coca-Cola, a pesar que produce gran cantidad, pero nosotros podemos contarla. Es más, ellos deben saber contarla porque tienen que ver cuál ha sido su producción. Entonces, finito, ¿no? ¿Cuántos son los árboles que hay en la zona del Urubó? Infinito, no sabemos porque mientras estamos contando ya han nacido otros, por decirlo, ¿no? Entonces, primero, la población que vamos a ver nosotros es finita. Segundo, cuando nosotros estamos hablando de población, nosotros tenemos que estudiar una característica. Entonces, la población de Cotoca que estudia, por eso, entonces ya hay un parámetro, ¿no? Ya hay una variable que estamos utilizando. Si decimos la población de Cotoca, entonces ese es un término común para describir qué son los habitantes de Cotoca. Pero si nosotros queremos ver lo que tienen estudios universitarios, entonces preguntamos a todos los estudiantes y preguntamos quiénes están en la universidad. Entonces estamos hablando, ya tiene esa población, tiene una variable que es el grado de educación.
Definición, dice, una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Entonces queremos saber de todos esos estudiantes que, de Cotoca, quienes están en la universidad. Los miembros del Colegio de Ingenieros de Santa Cruz, por decirlo. Ahí están todos los ingenieros. Pero si nosotros queremos saber los ingenieros de control de procesos, ahí estamos hablando de una muestra. Entonces, el tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el proceso de investigación estadística. Y este tamaño viene dado por el número de elementos que constituyen la población. Según el número de elementos de la población puede ser finita o infinita. Cuando el número de elementos que integra la población es muy grande, se puede considerar como infinita. Por ejemplo, el conjunto de todos los números positivos. Una población finita es aquella que, bueno, ya lo vimos, ¿no? Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación de todos los elementos, o sea, resulta bastante dificultoso, ¿no? Toma tiempo y también es más caro. Me han dicho que se han fijado que para realizar el censo se necesitan 60 millones de dólares, porque hay que capacitar a la gente. Antes de realizar el censo, se tiene que hacer un análisis que sabe, ¿cómo se llama esto? Tiene su nombre, bueno, me he olvidado, pero por decirle, primero pasan manzana por manzana y están viendo, por decirle, cuántas casas hay. Porque, ¿qué pasó con el censo que hicieron en 2002, por decirle, ¿no? Entonces, no hicieron este estudio previo de la cartografía. Cartografía se llama. La cartografía significa en cada manzana cuántas casas hay, por decirlo, ¿no? Entonces, cuando ya sale la persona que va a censar, la persona que va a censar ya sabe cuántos formularios tiene que llevar. Entonces, ¿qué pasó en el censo pasado? No hicieron esa cartografía y cuando iban decían, en esta manzana casi no vive gente, solamente hay 3 casas. Y cuando llegaron habían unos edificios. ¿Por qué? Claro, ya se habían construido edificios, allá había un condominio, por decirlo. Entonces, por eso que ese censo, toda la información fue errada. Pero eso era a propósito. ¿Por qué? Porque el gobierno que quería era que Santa Cruz muestre que tiene menos habitantes de lo que realmente tiene. Ok, entonces hay que hacer ese estudio primero y después ya hacer la encuesta, ¿no? Es a menudo imposible o poco práctico observar la totalidad de los individuos, sobre todo si estos son muchos. En lugar de examinar el grupo entero, llamada población o universo, población de Cotoca, por decirlo, no hemos dicho, ¿no? Pero cuando decimos el universo de Bolivia, entonces, porque es más grande, entonces a veces se llama universo. Pero cuando es muy grande, es o población o universo, se utiliza de manera sinónima, ¿no? Solo un minuto ya, por favor, me está sonando mi teléfono mucho y quiero ver qué.
Ok, disculpen. Por ejemplo, población finita, vamos a medir la estatura de todos los estudiantes del control de calidad, por ejemplo. Si decimos infinita, es que todos los estudiantes de Bolivia, por ejemplo, la cantidad de peces en un río. Entonces, cuando nosotros tenemos una población y queremos calcular la media, la desviación, la mediana, se llama parámetro. Repito, parámetro siempre está referido a la población. Cuando nosotros calculamos la media aritmética, la media, la mediana, la moda, y es de una población, todos esos se llaman parámetros estadísticos. Ahora, cuando nosotros tenemos una muestra y queremos calcular la media aritmética, la mediana, la desviación típica, cuando deje una muestra, se llama estadígrafo. Es la misma manera de calcularla, solamente que se llama parámetro cuando es población y estadígrafo cuando es muestra. Ok. Se llama muestra una parte de la población. Una muestra debe ser definida en base a una población determinada y una característica, así como decíamos de la población, queremos ver el grado de estudio. En la muestra también tiene que ver una unidad. En una empresa se desea saber la opinión de los empleados sobre una posible medida administrativa a tomar. En la empresa hay aproximadamente 400 empleados, por lo que no vamos a estar preguntándole a los 400 empleados, sino decidimos solamente encuestar, tomar una muestra de 20. Entonces aquí, si hacemos este ejemplo, esto sería, ¿qué tipo de estadística estaríamos utilizando? Repito, de este ejemplo, ¿qué tipo de estadística estoy utilizando? A ver, Rómulo Bravo. Rómulo Bravo. Rómulo Bravo, ¿está presente? No está presente. A ver, Albina Vélez. ¿Qué tipo de estadística se está utilizando ahí? A ver, léalo el ejemplo. ¿Qué dice? Albina, lea pues el ejemplo. Ahí vamos a ver. ¿Lo leo para todos? Sí, pues no va a ser para usted nomás, pues, ¿no? Ni o para mí. No sea tacaña, lea para todos. En esta empresa se desea saber la opinión de los empleados sobre una posible medida administrativa a tomar. En la empresa hay aproximadamente 400 empleados, por lo que es impráctico pretender conocer la opinión de los 400. Por ello, se decide seleccionar una muestra de 30. Ok. Esto que dice aquí que cómo va a ser. Aquí está usando la estadística descriptiva o inductiva. Estadística inductiva. Inductiva porque estoy tomando una muestra, ¿no? Siempre cuando se toma muestra y después se generaliza, lo que digan estos 30, yo estoy diciendo que es lo que dicen los 400. Entonces la estadística inductiva. Tenemos que entender esos conceptos, ¿no? Ok, gracias. Entonces el estudio de muestra es más sencillo que estudiar la población compuesta, cuesta menos y se hace más rápido. Una muestra representativa contiene las características relevantes de la población. Entonces, para ello,
nosotros tenemos que hacer una buena toma de muestra, por decirle. Si nosotros queremos saber quién tiene en unas elecciones, quién ganará, Camacho o Evaristo, por decirlo, y van a la villa primero, al plan 3000, ¿qué va a decir ahí? Va a decir que va a ganar Evo porque esa zona es de masista. Pero si preguntan en Equipetrol, ¿qué van a decir? Va a ganar Camacho, por decirlo, porque esa zona es, dice que no se escucha. ¿Ustedes están escuchando? Se escuchan, ¿no? Se escucha bien. Ok, entonces alguien estaba durmiendo y estaba soñando, por decirlo. Esa es una ventaja de las clases virtuales, por ejemplo. Cuando es presencial, algunos se duermen y ¿sabe qué es el problema? Roncan, por decirlo, y ese sí es un problema. En cambio, en las clases virtuales no se escucha ronquido, por decirlo. Ok, bueno, entonces nosotros tenemos que saber tomar la muestra. Como le digo, si vamos a una zona, nos va a dar unos resultados, si vamos a otra zona, nos va a dar otros resultados. Entonces, nosotros tenemos que sacar una muestra que sea representativa, de que si hay en Santa Cruz hay distrito, entonces sacar de todos los distritos y vemos de cuánta gente hay en cada distrito y de acuerdo a ese porcentaje de población yo saco las muestras. Entonces, porque si no saco bien las muestras, me va a salir mal el estudio. Me van a salir los resultados mal. Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. O sea, ellos tienen, ellos saben, tienen sus metodologías para disminuir ese error. Utilizan esta información para hacer referencia a la población que está representada. En consecuencia, muestra y población son conceptos relativos. Uno es grande y otro es pequeño, ¿no? Si nosotros sacamos una buena muestra, los datos de esa muestra van a representar a los datos de la población. Estadígrafo o estadístico es una medida de resumen que describe una característica de la población. La media, la mediana, cuando es de la muestra se llama estadístico o estadígrafo. Cuando es de la población se llaman parámetros, ¿no? Uso de la estadística. La estadística proporciona un conjunto de métodos aplicables en todas las áreas de la ciencia y otras ligadas a actividades cotidianas donde se acumula información. Los principales motivos con los cuales utilizamos la estadística al control de calidad se basan en, ahora ya estamos entrando un poco a la materia, ¿no? Las situaciones que se dan en los procesos productivos se concentran en una determinada medida, denominada tendencia central. Entonces, si nosotros vamos a producir algo, por decirle, estamos envasando leche, la PIL está envasando leche en envases de 1 litro. Entonces, después nosotros sacamos una muestra y vamos midiendo el volumen de cada envase. Si la máquina envasadora está bien, ¿cuánto qué volumen tenían que tener cada envase? Repito, si la pila está envasando leche de 1 litro y nosotros queremos ver si la máquina envasadora realmente está envasando 1 litro, entonces nosotros sacamos muestra y medimos el volumen de cada envase. ¿Cuánto tendría que contener cada envase? 1 litro. 1 litro. Eso se llama tendencia central. Siempre tiene que tender hacia lo que sea nominado. Nominada se dice dónde se ajustó la máquina. Entonces, si da cosas diferentes, significa que hay una variabilidad. Entonces, los valores para ser usados, para utilizar las fórmulas estadísticas al control de calidad, los datos que se recogen siempre tienen que tender
hacia el valor nominal o hacia el valor que nosotros hemos calibrado. Ahora, algunas pueden tener un poquito más, otras un poquito menos, porque esa es una variabilidad normal. Entonces, si todo fuera exactamente 1000 cc, 1000 cc, entonces todo es perfecto, entonces no hay para qué utilizar la estadística. Repito, la estadística se utiliza cuando hay una pequeña variabilidad. Si la variabilidad es muy alta, entonces tampoco se necesita utilizar la estadística. Si en uno de ellos, por decirle, rebalsó el envase y todos los envases rebalsan, ¿para qué voy a hacer estadística? Entonces se para la máquina, hay que ajustarla porque está mal. O uno ve que está el envase por la mitad. Entonces dice, ¿para qué utilizar la estadística que con una simple vista nosotros sabemos que hay problemas, ¿no? Entonces esa es la primera situación. La segunda es, los modelos estadísticos se asemejan mucho a las situaciones que encontramos en control de calidad. Entonces, los modelos estadísticos, o sea, que de estos modelos obtenemos parámetros o estadísticos, o sea, en otras palabras, fórmulas, se asemejan mucho al control de calidad. Porque en el control de calidad también nosotros, como les dije, si dice que vamos a ver que los envases tengan 1 litro, entonces estamos controlando la calidad del envasado. Entonces nosotros podemos utilizar esas fórmulas de la media y de la desviación como en control de calidad. Como le dije, la estadística es una ciencia. Entonces, por eso se llama el método estadístico. Cuando utilizamos científicamente se llama el método estadístico. Dice, es un conjunto de procedimientos por los cuales se plantean problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis. La aplicación de este método es lo que diferencia el conocimiento científico del conocimiento ordinario. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan que cuando el año pasado, cuando estábamos en la pandemia en su auge, decían, ¿no? Hay que utilizar, ¿cómo se llamaba? Ivermectina, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan? Sí. Bueno, Sí, ingeniero. entonces, ¿y por qué la OMS, el Ministerio de Salud dice, señores, la ivermectina no cura? Dice. Porque para ver si es cierto, entonces tienen que agarrar 100 personas y darle ivermectina. 100 personas enfermas. Y si las 100 se salvan o 95 se salvan, entonces dicen, la ivermectina es efectiva. Pero si fallecen varias, entonces la ivermectina no es efectiva. Pero ¿cómo vamos a hacer una prueba con personas? Entonces, ¿vamos a esperar que se mueran? No. Entonces, nadie hizo esta prueba de ivermectina. O el famoso dióxido de cloro. ¿Se recuerdan que decía que tomar dióxido de cloro, que los que toman el dióxido de cloro no se contagian? Y los que se contagian tienen que tomar 10 ml de 1 litro de agua y hay que tomar. Pero por decirle, nadie hizo un estudio en persona para ver si eso funciona. Entonces, ¿qué significa esto? Eso es algo, un estudio ordinario y no es científico. Porque nadie va a exponer a que se mueran personas para probar un producto. Dato estadístico, todo número que se puede analizar, comparar e interpretar. Nosotros sacamos una muestra y cuando, por decirle, un envase de leche, cuando nosotros medimos si tiene 1 litro, este ya se convierte en un dato estadístico. ¿Por qué? Porque nos dice que tiene 1000 ml. Tiene 1000 el número y tiene una unidad de medida que es mililitro o litro, ¿no? Y nosotros podemos comparar un envase con otro envase y así sucesivamente. Ok. Entonces, el método científico dice, consta de 4 etapas. Planteamiento del problema. Entonces, esto es un poco más difícil. Aquí es la hipótesis, por eso. Por ejemplo, en el campo una planta crece más rápido que otra. Entonces, queremos saber por qué esa planta crece más rápido que otra. Tenemos que realizar la hipótesis sería, ¿por qué la planta A crece más rápido que la planta B? Por ejemplo. Entonces,
Se observa y se describe el proceso, objeto de estudio, quiere estudiar el crecimiento de la planta de su origen, las semillas será que son iguales, esto depende de varios factores, de repente en esa planta cerca había una fuente de agua, en el otro no había, en el otro había un árbol más grande y que le daba sombra, o sea, hay muchas. ¿Está llena? Por favor. Sí, me dejaron una cerveza. Entonces, este planteamiento del problema es un poco lo más complicado que hay en un estudio estadístico. Nosotros no vamos a ver esto. Estos ustedes ya tienen una materia que se llama metodología de la investigación, creo, en el nuevo plan de estudio. ¿Sí o no? Y hay una investigación aplicada, no sé qué, ¿no? Entonces ahí van a aprender a este punto 1. El otro día dos estudiantes me han llamado, me dijeron que les ayude. Cuando pregunto quiénes eran los profesores, por decirles, ni ingenieros son, por ser eso está un error grave, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacer planteamientos de un problema de ingeniería si los profesores no son ingenieros, por decirlo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? El segundo punto, recolección de la información. ¿Dónde vamos a recoger la información? ¿Qué cantidad de muestras vamos a recoger? ¿Cómo la vamos a organizar? ¿Cómo la vamos a presentar? Etcétera, ¿no? Entonces, el punto 2, el punto 3 y el punto 4, eso es lo que vamos a hacer. La clasificación de los datos va a ser básicamente en la tabla de distribución de frecuencia. Y la vamos a presentar a través de los parámetros, ¿no verdad? Y a través de gráficos, histogramas y polígonos de frecuencia. Repito, nosotros vamos a ver el punto 2, 3 y 4. En el punto 2, ¿qué vamos a ver? En el punto 2 solamente vamos a ver cómo se calcula una muestra. Vamos a ver qué sistema de muestreos hay. En organización y clasificación, nosotros aquí no vamos a entrar muy profundo, no vamos a profundizar. La clasificación de los datos lo vamos a hacer de manera sencilla y después vamos a hacer el análisis. Análisis con los parámetros. La recolección de los datos, dice, ¿no? Punto 2. Existen 3 métodos básicos con los cuales el investigador puede obtener los datos deseados. En primer lugar, uno va al INE, porque en el INE tenemos toda la información. En el caso, eso como le dije, son los que estudian la economía, ciencias económicas, porque ahí está el número de empresas, PYME, MIPYME, ¿no? También tenemos los datos industriales. ¿Cuántas fábricas de gaseosa hay? ¿Cuántos producen? ¿Cuántas fábricas de plástico? Entonces, industriales, ¿no? Entonces, nosotros podemos partir también con esos datos que tiene el INE. En segundo lugar, nosotros podemos diseñar nuestro propio método de investigación. Entonces, nosotros estamos haciendo nuestras prácticas en una fábrica y nosotros vamos a ver de dónde es que vamos a sacar la muestra, cuál va a ser el parámetro que vamos a utilizar. Como de una botella es un poco difícil. Yo he sido tribunal de dos jóvenes, uno que es sobre fábricas de botella, por decirle. Uno era de Madepa, creo que. Y ellos, por decirle, el control de calidad de la botella era que no tenga rugosidades, por decirlo, parte sumida. Otra chica que defendió también, pero era de otra empresa, el mismo también fabricaba las mismas botellas de PET, pero lo que ellos verificaban es que no tengan perforaciones y que tape bien. Y yo voy a controlar, a veces es un poco bastante complicado ver cuál es la que más se ajusta, por decirlo, ¿no? ¿De dónde podemos sacar esa información? Dice, ¿no? Las fuentes de información pueden ser datos internos, datos externos, fuentes primarias y fuentes secundarias. Los datos internos son aquellos propios que yo genero en mi empresa. ¿Cuántas he fabricado y cuántas son buenas y cuántas son malas? Tenemos por turno. Tenemos que ver los costos.
todos los productos que se fabrican tienen los mismos costos, los que se fabrican en la mañana, los que se fabrican en la tarde. Podemos ver si es en botellas, por decirlo, las que son de medio litro, las que son 2 litros. Entonces, ¿no? Fuente de datos externos. Entonces, es cuando nosotros tenemos datos de otra empresa, por decirlo, y nos sirve para comparar si nosotros estamos trabajando bien o mal. Fuente de datos primaria, dice. Cuando la información estadística directamente nosotros la obtenemos. Y fuente de datos secundarios es cuando nosotros sacamos de otra, que ha sido elaborado por otras personas, ¿no? Cuando utilizamos la fuente de datos secundaria, en la parte de abajo siempre tenemos que colocar de dónde es que se ha obtenido esa información. Ok, aquí vamos a quedar ya, para no cansarnos. Y segundo, que soy tribunal también a las 4 de otra defensa. Y también mañana, me había olvidado que mañana hay otro joven, yo no sé, pero 3 personas para una defensa, no sé por qué. Máximo 2 antes era, no sé por qué ahora 3, por decir. Va a ser, dice Mauricio Denker, Kenji Peducacé y Duncan Vega, dice 3 en una defensa mañana. Ok, entonces, solo un minuto. Que voy a tomar la lista ya. Fíjense que hay 27 y no sabemos si todos están participando porque ya vimos que Rómulo Bravo no estaba, por ejemplo, ¿no? Se conectan y después se van a dormir, ¿no?